ser una temporada, ¿qué vamos a decir, no? Impresionante. De ensueño, te diría que temporada soñada sin esperarlo además, que incluso sabe mejor. Venga, bueno, Aragón TV. Hace como unos 10 años el equipo de chicos hizo, no llegó obviamente a estos extremos, pero bueno, fue tercero de liga, ganando el playoff de cuartos a Valencia y compitiendo con el Madrid en semifinales. Ahí donde estabas tú sentada estaba José Luis Abós y un momento de la rueda de prensa que dijo: la temporada es increíble, pero irrepetible. El tiempo por ahora le está dando caprichosamente la razón. ¿Tú crees que vuestra temporada es irrepetible o que podemos volver a vivir algo similar? A ver, irrepetible va a ser porque no va a haber el mismo grupo de jugadoras, no van a estar los mismos nombres, entonces irrepetible va a ser seguro, por el nivel de la competición, por los equipos que había, las plantillas, o sea, irrepetible ya es eso seguro, y creo que es algo con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que va a ser un poco el legado que vamos a dejar aquí en Casa de Mon, este primer título para el club, irrepetible va a ser seguro. Es verdad que evidentemente ahora hay altas expectativas y que se espera, ¿no? que el año que viene, pues bueno, tenga la misma línea, algo que todos sabemos que es muy complicado y que espero y que no me voy a cansar de repetir, que todos somos conscientes de la dificultad de que esto se repita. Entonces, bueno, esperanza y ganas y lucha y todo desde el inicio del año que viene, seguro que va a estar ahí, pero bueno, tenemos que ser conscientes y creo que eso nos va a hacer disfrutarlo incluso más, ¿no? Y valorar, poner en valor el temporadón que nos hemos cascado, que ha sido tremendo. Tú conoces bien la liga, la competición, ya muchos años, has ganado títulos. ¿Crees que estamos a nivel de club y de ciudad, incluso de comunidad, en un momento de punto de inflexión de decir, si perseveramos en esta apuesta por el femenino, lo que decíamos, podemos, igual no repetirlo, pero ser una alternativa siempre a los grandes? Sí, 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 estamos yo creo que en ese punto de inflexión. Creo que el club es muy consciente de ello, algo muy, muy importante. Creo que yo por un lado estoy muy contenta de jugar Euroliga y por otro lado no. Por un lado me gusta el tema de Euroliga porque bueno, estamos ahí por derecho propio, porque hemos ganado una Copa de la Reina y vamos a estar ahí. Y por otro lado me gustaría seguir como un poco una línea más ascendente en el tema de, ¿no? de conseguir pelear con los grandes estando un año más en Eurocup. Entonces, a mí tampoco me hubiera disgustado ser una temporada más en Eurocup, por lo que te digo, porque creo que es la línea ascendente natural que igual deberíamos de haber seguido, ¿no? Pero creo que el club no va a echar la casa por la ventana y es muy consciente de la dificultad que tiene Euroliga, va a dar ese pasito de más y van a hacer ese esfuerzo, porque al final es un esfuerzo económico por parte del club súper importante y que creo que yo como capitana, y bueno, creo que las jugadoras que estén aquí, yo lo agradezco tremendamente porque entiendo de la dificultad de eso y creo que Reinaldo ahí va a hacer un esfuerzo tremendo. Pero sí que me hubiera gustado a lo mejor algo más natural, que hubiera sido a lo mejor pasar por Eurocup y luego seguir ascendiendo. Pero, por otro lado, como conozco al club y conozco las personas que trabajan aquí, sí que creo que lo van a hacer de manera paulatina, ¿no? Y poco a poco, y bueno, aunque no sea un temporada en Euroliga, creo que lo daremos todo y competiremos seguro. Para que la gente que no sigue tanto igual el baloncesto femenino entienda la magnitud de la Euroliga, es una competición en la que no juegan las mejores de Europa, sino las mejores del mundo. Así es, así es. Entonces, bueno, ahora somos de las mejores del mundo, básicamente. Pero como te digo, creo que el club no va a echar la casa por la ventana, son muy conscientes de que hay que dar un pasito más, evidentemente, a nivel de bueno, plantilla más larga, ¿no? Y a lo mejor otro tipo también de jugadoras, ¿no? Más físicas o más tal. Entonces yo creo que ahí sí que se va a dar ese paso hacia adelante, pero lo que te digo, yo lo que no quiero es que se pierda de vista la Liga Española. No quiero que por jugar Euroliga nos penalice en Liga Española. Creo que nuestra prioridad siempre tiene que ser la Liga Española y como este año yo decía en Eurocup, ¿no? Disfrutar y hasta donde nos llevara y nos llevó muy lejos, la verdad, pues en Euroliga va a ser un poco lo mismo, va a ser disfrutar y hasta donde lleguemos. En todo éxito hay muchas claves para que alguien consiga algo tan grande como habéis conseguido. ¿Cuáles crees que son las principales? Bueno, creo que la principal es el grupo humano. La principal es el grupo humano, ya no tanto solo las jugadoras, que siempre hablamos mucho de nosotras, como del staff, por ejemplo. Entre ellos son una piña, trabajan súper bien, son uno, es muy fácil comunicar con ellos, con cualquiera de ellos, cualquier tipo de necesidad que tengas o problema. Entre nosotras más de lo mismo, ¿no? Hay muy buen grupo, muy buena unión. Y luego, esos dos mundos de staff y jugadoras están muy unidos también. Trabajamos muy bien juntos. Y bueno, creo que el día a día sea fácil, para mí creo que esa ha sido una de las claves, que la gente venga a entrenar porque quiere, porque te apetece. A nivel profesional eso muchas veces no pasa, vienes, no te apetece una mierda venir a entrenar y vienes, ¿no? Porque tengo un contrato y tengo que cumplir. Y aquí la verdad es que este año todo el mundo ha venido con muchas ganas a venir a entrenar, el día a día era muy normal, muy natural todo el mundo creo que se sintió muy a gusto. Y eso para mí ha sido la clave, que todo el mundo se sienta como en casa, como aquel que dice, que todo el mundo se sienta que es ella misma o que es el mismo dentro del staff, y esa unión de staff y jugadoras me ha parecido para mí la clave. Si eliminas de la mente la Copa de la Reina, ¿con qué
Me quedaría con la victoria aquí en casa contra Valencia, me quedaría con el partido que competimos en Salamanca allí y aquí, me quedaría con la eliminatoria Eurocup, que fue muy dura, pero bueno, acabar ganando aquí en casa para mí también creo que demostramos mucho como equipo, creo que fue una declaración de intenciones total por nuestra parte y creo que ese partido, esa eliminatoria de Eurocup, nos hizo tener cierta madurez o adquirir cierta madurez que a lo mejor nos faltaba de cara a pues, bueno, Copa y Playoff. Hola, buenos días, Juan Carlos Vivo de Radio Zaragoza. Precisamente esa eliminatoria quizá fue en el momento que os disteis cuenta de la temporada que podía ser una gran temporada. Sí, a ver, fue un batacazo, ¿no? Porque yo sí, a día de hoy sigo pensando que somos mejor equipo que ellas y que por lo menos jugamos mejor al baloncesto que ellas. Y sí que creo que podíamos habernos llevado esa eliminatoria. Lo que pasa es que el partido allí, pues evidentemente nos pesó muchísimo porque no estuvimos bien. Pero sí, creo que fue un punto de inflexión en el sentido de que aprendimos mucho de ello, que nos faltaba experiencia, porque al final somos un equipo que pues solo 2 o 3 jugadores tenemos experiencia en competiciones europeas y en este tipo de partidos de vida o muerte. Y que nos hizo aprender mucho y que tú a veces puedes aprender, decir, bueno, he aprendido, lo dices, pero es que creo que la gente lo interiorizó. Y interiorizarlo tan rápido también no es fácil. Y creo que, bueno, eso sí que nos hizo que luego pues, poder ganar una Copa de la Reina en partidos tan importantes y con tanta tensión, el jugar en casa, que no era nada fácil, ¿no? Llevar esa presión, pues creo que, bueno, la eliminatoria Eurocup nos vino muy bien también para eso. Hablabas de una de las claves de esta temporada, la unión, ¿no? La comunión que ha habido entre todas. Va a haber cambios en la plantilla. Objetivo será pues, el intentar también, ¿no? Que encajéis en ese sentido, no solo en lo que es el baloncesto en sí. Sí, no, totalmente. A ver, es lo que dije de hecho en el documental de Rasmia, que lo digo, que se ha buscado un perfil de buena jugadora, mejor persona, ¿no? Entonces, bueno, creo que el club, Carlos, no es tonto y sabe perfectamente lo que ficha, cómo ficha y a quién ficha. Y bueno, va a seguir esa línea seguro. Y estoy más que convencida. Ya el año pasado, mi primer año aquí, se siguió esa línea. Este año se ha continuado con esa línea. Entonces, bueno, el año que viene no va a ser menos y se va a ir por ahí seguro. Seguro porque, bueno, creo que se ha visto que es bastante clave del éxito. Buenos días, Paco Botarina, Radio Marca Zaragoza. Bueno, de lo que estabais comentando, del año anterior realmente quedasteis 2 nada más después de la salida de Gempi. Sin embargo, se ha conseguido, pues eso, montar un vestuario súper unido. Parece que este año había de ser esto un poco más fácil, ¿no? Porque parece que va a haber más núcleo de una temporada a otra. Sí, además, bueno, creo que es un poco la línea que tiene que seguir el club, el crear ese núcleo fuerte, ¿no? de jugadoras que saben que están a gusto aquí, que saben que, bueno, que tienen peso dentro del equipo, dentro de la liga. Para mí es muy importante el tener un núcleo nacional fuerte. Creo que en todos los equipos de mitad tabla para arriba tiene que haber un núcleo nacional fuerte, porque al final somos las que tenemos más sentido de pertenencia con los proyectos y con las ciudades. Y bueno, creo que el club está siguiendo esa línea. Yo estoy súper de acuerdo y además, bueno, es que las renovaciones de encima de las jugadoras que se han hecho no me parecen la leche, no me parecen jugadorazas. Entonces, bueno, yo súper contenta y por lo que te digo, porque creo que, bueno, no es que a lo mejor lo haga todo más fácil, porque, bueno, mira, el año pasado lo que has dicho, ¿no? Éramos solo 2 y al final se ha conseguido eso, ¿no? Esa cohesión de grupo. Entonces, a lo mejor ahora teniendo más, no tiene a lo mejor por qué ser más fácil, pero bueno, evidentemente se va a trabajar en esa línea y esperamos que la cohesión sea igual de buena o mejor, si se puede. Quizá el gran logro, resultados aparte de esta temporada, ha sido el tremendo enganchón que habéis generado en la grada, ¿no? Y sobre todo en gente menuda, que decimos aquí, los pequeñitos. Esto ya es un cambio de cultivo brutal para empezar en septiembre, ¿no? Sí, no, o sea, yo para mí la clave, o sea, el éxito este año ha sido evidentemente ganar una Copa de la Reina, pero el gran éxito yo creo que al final es un poco con lo que te vas a quedar, y es lo que hablábamos el otro día con las jugadoras, que con lo que te vas a quedar, si vas a tener en tu casa una copita de la Reina, vas a decir, ostras, qué copa tal, cómo lo ganamos, ¿no? Y todo eso, pero luego con lo que de verdad tú te vas a quedar dentro y las imágenes que a todas nos vienen a la cabeza, es la gente, es de la gente. O sea, yo es del pabellón lleno, de cómo te animaban, de después del partido que te vengan no solo niñas, niños, con tu camiseta, que tú le firmes, ¿no? Creo que ha habido un cambio en eso aquí en Zaragoza, creo que ha habido un cambio también de mentalidad, de chip con los niños y con las niñas y yo creo que eso ha sido el éxito. El éxito de este año ha sido llenar el Felipe, tener más gente viéndonos a nosotras que en el partido de los chicos, que para mí eso, vamos, en toda mi carrera yo no lo había vivido y creo que eso, bueno, es el gran éxito de este equipo y del club este año. Decía el presidente Benito en el documental de Rasmia que siempre baja después de los partidos al vestuario, pero que con vosotros no hay manera, que llega tarde a comer o a cenar, ¿no? Claro, es que...
Bueno, es que es algo que yo creo que también es parte de nuestro trabajo. Yo no solo trabajo dentro de la pista de baloncesto, soy una deportista y creo que eso incluye, después de los partidos, quedarte que menos, es que para mí es que menos que la gente que ha venido a verte un domingo por la mañana, te quedes luego pues con la niña, con el niño, con el hijo que ha venido, con el abuelo o con quien sea, ¿no? A corresponder un poco, no sé, ese cariño, ese afecto que tú has notado durante todo el partido, que además se nota, ¿no? Y es como, bueno, yo lo siento como parte de nuestro trabajo y también te digo que es que lo bueno del grupo de este año es que a todas como que eso les gusta, les apetece, ¿no? Son como todo el mundo muy generosas en ese sentido, entonces yo creo que eso también ha ayudado mucho. Por último, por mi parte, ¿qué plan de verano tienes? ¿Qué nos puedes contar de tu verano, de lo que viene? Nada, pues mi gran pasión, gracias a Dios, que es el 3x3, pues continuar con ello con la selección en lo que me quieran llevar y llamar y bueno, mantenerme lo más en forma posible porque como siempre digo, es demasiados meses de parón para mí, en mi opinión. Entonces, bueno, mantenerme en forma, lo que yo pueda, descansar, que sí que necesito descansar y este año lo noto mucho, que necesito descansar, entonces descansaré y 3x3. Gracias. Hola, Vela, buenos días. Francisco Portillo de Televisión Española. Esto lo habéis dejado muy alto, pero eso la temporada que viene va a ser una presión añadida porque se os va a pedir más o menos lo mismo. Saber gestionar esa presión, todo eso, va a ser una de las claves para que la cosa pueda funcionar. Sí. Habrá momentos delicados. Sí, no, seguro. Yo este año me he cansado de decirlo, oye, que las malas rachas van a llegar. Este año al final no hemos tenido tampoco muy malas rachas, hemos perdido 2 partidos seguidos, creo, no más. Y al año que viene, bueno, que la gente, yo entiendo que la gente pida, otra cosa es que nosotras nos afecte y que yo haga caso a lo que la gente pida, que seguramente no haga caso, ya te lo digo. Creo que nosotras vamos a ser muy conscientes del equipo que somos, del grupo que somos, de dónde estamos, que aunque estemos en Euroliga, no somos un club de Euroliga, no sé si me explico. Es lo que he dicho antes, creo que por la línea ascendente y natural del club hay que ir poco a poco y ahora estamos en Euroliga, sí, porque nos lo hemos ganado, pero vamos a tener que ser conscientes de que nuestra prioridad tiene que ser la Liga Española y que en la Euroliga, repito, vamos a llegar hasta donde lleguemos y vamos a disfrutar, pero nadie nos puede exigir absolutamente nada en Euroliga más que competir y estar ahí todos los partidos. O sea que bueno, yo entiendo que la gente tenga altas expectativas, pero bueno, pues ya estoy yo para decirles que tranquilidad, que desde luego la intención y las ganas y todo en la pista siempre va a estar, que eso es innegociable y creo que bueno, que eso es el mínimo que se nos puede pedir y va a estar ahí. Sí, pero ha sido una temporada, como dices, extraordinaria, es todo muy bonito, pero es evidente, como hablaba el compañero, cuando lleguen las vacas flacas, esta ciudad la conocemos. Y no va a ser ese pabellón lleno, no va a ser ese ambiente. ¿Estáis preparadas para ello? ¿Estaréis? Bueno, ¿estáis vosotros preparados para que cuando lleguen las vacas flacas eso no pase? Es que igual no pasa. Llevamos muchos años así. No, bueno, en femenino no lo sabéis. Claro, en femenino habéis vivido lo que ha pasado aquí. ¿Alguna vez en Zaragoza? No, ¿verdad? Pues entonces no sabemos lo que puede pasar cuando lleguen las vacas flacas. Yo, por la comunión que he notado de equipo y de afición, yo no tengo dudas de que cuando lleguen las vacas flacas la gente nos va a apoyar. Por lo que te digo, porque los mínimos en pista van a estar. Aquí la gente es muy exigente con la entrega, con el esfuerzo, con que seas vaga en pista, con que pongas malas caras, con que no correspondas con el cariño que la gente te da. Pero si eso está, no creo que tenga que haber problema ni que la gente no nos vaya a apoyar cuando vengan vacas flacas, que llegarán. O sea, es que es imposible que no lleguen. A todos tienen malos días en el trabajo, ¿verdad? Pues nosotras también. Y si, aunque no es tu faceta, pero si te dedicases al tema pensando en los fichajes que van a venir ahora, ¿qué ficharías para este equipo? Pues buenas jugadoras, mejores personas. Ficharía, la verdad. Yo seguiría un poco la línea que está siguiendo Carlos. Me fío muchísimo de él, de su criterio. Llevo ya bastantes años con él y me fío totalmente, 100% a ciegas en él y en Descartín, en lo que vayan a fichar. Sí, sí.